31. Hola. Buenas tardes. Listo, anda. Bueno, hola. Bueno, Hola, profe, bastantes sí. acá, vamos a compartir pantalla. Vamos a sacar esto de acá. Bueno, ¿estamos todos? Hola. Sí, profe, se la escucha. Hola. Bien, estamos. Bueno, sí, no, está en su volumen, no sé cómo anda. Hay que pegar. Bueno, vamos a hablar sobre hidratación gástrica y vólvulo. Bueno, es una patología básicamente que ustedes van a notar que cuando se presenta en, en la clínica se considera una emergencia. Si tanto la torsión como la hidratación se considera una emergencia que puede ser médica o quirúrgica. Normalmente, saben, terminan en cirugía, aún con la descompresión. Como ven en la foto, por lo general el perro llega a un estado de shock. A veces, son las pocas veces, el perro entra caminando, pero en un estado post o pre-shock. Un segundo, que se me prendió la máquina. Es una patología que se presenta generalmente en perros grandes, sobre todo la torsión gástrica. La dilatación la pueden ver en perritos pequeños y en gatos, pero la torsión, la dilatación o la dilatación con la posterior torsión, vólvulo, la van a encontrar generalmente en perros grandes, de toras profundas, generalmente son perros de edad avanzada, y pues generalmente hay una predisposición a que los machos sean los más frecuentes. ¿Por qué se considera una emergencia médica o quirúrgica? Porque normalmente los animales son muy eructadores, tienen reflejo de eruptación muy sensible,
Cualquier causa que obstruya la salida de ese gas que se produce dentro del estómago va a traer una dilatación. Con la dilatación misma ya se puede producir una isquemia de tipo visceral. Si se llega a rotar el elemento visceral que es el estómago sobre su eje, en el sentido horario, la isquemia va a ser muy severa. Esa misma dilatación va a traer aparejada falta de retorno venoso de la vena cava, es decir, que va a haber un shock de tipo hipovolémico, a la vez va a producir un shock hipotensivo. El tema está de que también la misma dilatación obstruye el diafragma. El diafragma va a disminuir la capacidad ventilatoria de la cavidad torácica y por lo tanto va a estar en un estado de anoxia. ¿Estamos? Eso va a hacer unas sumatorias de eventos metabólicos que llegan a producir toxemia cardiológica y a la vez entre todo ese cuadro por la hipotensión, por la falta de retorno venoso, por la falta de ventilación fisiológica normal, el perro entra en un estado de shock hipotensivo, shock cardiotóxico, shock endotóxico, que lo puede llevar a la muerte si no se actúa rápidamente. Como yo dije, la incidencia que van a tener ustedes en esta patología van a ser los perros, mayor incidencia en perros grandes, pero no se olviden que la dilatación sin torsión se puede dar en perros pequeños, generalmente perros de tórax profundo, ¿tá? Y que tienen un aditivo de tipo de herencia. Se habla que los perros grandes son propensos a tener mayor lasitud de los ligamentos gástricos, porque ingieren más comida que lo normal, los volúmenes de agua que son mayor cantidad, produce con la edad un ligamento gástrico mucho más laxo, mucho más tendiente a no sostener tanto el estómago en su posición. Defectos del eructo o de los vómitos en el perro. El perro de por sí es un animal, como dije, muy eructador y a veces muy vomitador. Cuando se inhibe esos reflejos, pierde la capacidad de eructar, conlleva a la predisposición a tener ese tipo de patología. En los perros grandes hay demora de vaciamiento gástrico, que hace que haya un mayor cantidad de contenido gástrico, la misma presión que ejerce o el agua que se toma en gran cantidad, hace que la misma presión demore el vacío gástrico y a la vez predisponga a la cierre del cardio para no producir la famosa. También se habla del tipo de dietas, los hábitos alimenticios, generalmente la sobrealimentación y la composición de la dieta o aquellos animales que son propensos a picar. Generalmente la gastrectasia, el gran acúmulo de comida dentro de lo que es la cavidad estomacal es un gran predisponente. La voracidad también juega un papel importante, aquellos animales que comen a ciegas, comen todo lo que se le ponga en el plato, realmente hace la voracidad hacia que tengan aerofagia. ¿tá? Esa aerofagia más la sobrealimentación, más la pica, más de agua, hace del estómago una cuba de fermentación y esa cuba de fermentación hace que se produzca más gas. Al producirse más gas, el animal está propenso a sufrir una distensión gaseosa y por lo tanto hace disminuir su motricidad y por lo tanto empieza a ser un círculo vicioso. Esta patología básicamente, la dilatación, se entiende como dilatación la sobredistensión del estómago por acúmulo de gases, líquidos o por sobreingesta de agua y alimentos. En realidad es parte de la fisiopatología que aquellos pacientes ingieren
en gran cantidad tanto el agua como el alimento, en aquellos pacientes que tienen falta de motilidad, posiblemente por la distensión que produce la comida rápida o la aerofagia misma, hace que la compresión de las paredes paralice al estómago. Esa es una de las teorías. La otra teoría, como son perros mayores que son propensos a patología, dice que esos perros generalmente saben tener problemas del sistema nervioso autónomo, ese sistema nervioso autónomo que trabaja anormalmente, produce menos propulsiones del estómago que lo que normalmente acontece. Un estómago tiene 6 movimientos peristálticos por minuto, sin comida. Un estómago normalmente se mueve 6 veces por minuto y un intestino se mueve 3 veces por minuto. Quiere decir que el estómago tiene mayor peristaltismo que el intestino y por tanto, un estómago que no se mueve es un estómago propenso a tener una cuba de fermentación que hace que se produzca mucho más gas, mucho más distensión y empieza a haber todo un combo que lleva al estómago se dilate. Y después de la dilatación, rara vez se ocurre torsión bórbula sin dilatación, ¿tá? Se produce por una rotación sobre su eje, en sentido horario, ¿tá? Que obstruye completamente el vaciado, ¿eh? Y constituye, a medida que progresa en la torsión y el vólvulo, se va agudizando el cuadro y a la vez tiene asociada con una alta tasa de mortalidad por la necrosis que produce la isquemia localizada regional de ese órgano que es el estómago, de las paredes del órgano, que produce una necrosis y consecuentemente liberación de toxinas. Bueno, es muy fácil, es muy difícil de recuperar si no se opera. ¿Está? En realidad, si uno dice, bueno, pero ¿cuál es la causa de todo esto? Bueno, la causa de esto, en realidad, la causa es desconocida. Se dice que hay muchos factores que contribuyen a que se produzca el tipo de síndrome. Lo que sí se está haciendo cierta que la mayor presentación de torsión vórvulo se da en perros grandes, perros gigantes, edad avanzada, generalmente perros que ya de por sí son de tener una capacidad estomacal mucho mayor que los más pequeños, que de por sí, como son grandes, se debe comer una sola vez al día y generalmente comen y toman agua de golpe, entre la ingesta de la comida y el agua que toman, y más la aerofagia que le ingresa, se cuba de fermentación. ¿Tá? Por lo tanto, si ustedes le preguntan, bueno, tengo un gran danés, un ovejero, un dogo, ¿cómo le debe comer? Bueno, se le debe comer como un cachorro, pequeñas cantidades varias veces al día. ¿Para qué? Para evitar que el estómago se distienda y por lo tanto disminuya la probabilidad de distensión gástrica que tiene. ¿Mm? Como dije anteriormente, esta torsión gástrica, vamos a ver cómo lleva a una compresión diafragmática, lleva a una compresión de la vena cava caudal, lo que disminuye el retorno venoso, ¿tá? Lleva una compresión diafragmática que disminuye o modifica la capacidad ventilatoria. En la compresión de la vena cava también le sigue la compresión de la vena porta, porque acompaña esa rotación, esa compresión. La compresión de la vena cava va a dar un shock de tipo hipovolémico. La compresión de la vena porta va a traer consigo, como vimos en las clases anteriores, que cuando la porta no aporta la suficiente cantidad de volumen sanguíneo al hígado, entra en un estado de una hepatopatía severa, y que si es de intervención aguda, los cuadros van a ser graves. Y también produce alteraciones en la pared estomacal. Alteraciones de pared estomacal con isquemia y puede llegar a producir, como ver más adelante, hasta necrosis. Entonces, desde el punto de vista, la dilatación gástrica con vólvulo puede ser agudo o puede ser crónico. Generalmente, la mayoría de las veces uno se encuentra con agudos. ¿Tá? Por lo general, la reseña indica que el animal ha comido mucho, ha tomado mucha agua, o aquellos animales que saben hacer ejercicio y cuando vuelven son capaces de tomar litros de agua.
entonces tienen el síndrome en la puerta de presentación. Y hay veces dilataciones con vólvulos crónicos, en los cuales se habla de lo que hay una laxitud del ligamento gástrico, en el cual el animal tiene problemas de vaciamiento, tiene fermentaciones malas, erupta, no llega a producirse un cuadro clínico de shock, pero el perro no anda bien, empieza a perder peso, tiene un cierto grado de gastritis, entonces está la atención a todo lo que es el movimiento del estómago, a la capacidad del estómago, y empezar a indagar por la presentación de lo que es la dilatación y el vólvulo. Generalmente la dilatación suele preceder al vólvulo. Es decir, un estómago que se dilata tiene mayor capacidad de rotarse. Pero puede darse vólvulos sin dilatación. Los vólvulos sin dilatación, por lo general, están asociados, por lo general, a la laxitud del ligamento gástrico o a la presencia de algún tipo de tumor o masa en las paredes del estómago que hace que eso gire. Inclusive, algunos se dan contorsiones del vaso. No necesariamente el vaso gira acompañado del estómago, pero muchas veces lo hace y viceversa. La torsión esplénica, la rotación esplénica puede dar lugar a la torsión del estómago. Lo que también tienen que saber ustedes como médicos es que la gastropexia previene el vólvulo y hay artículos que también dicen que previene la dilatación. Entonces, cuando ustedes operan un perro por cualquier otra causa, van a castrar un gran danés, lo hacen por línea media, lo hacen por el flanco, si pueden, hagan una gastropexia. Es una forma de prevenir la presentación de este síndrome en las fases más avanzadas de la edad del paciente. Entonces, es una buena indicación hacer una gastropexia concomitante para que, porque se sabe por estudios, fíjense, estamos hablando de 1974, que habla que la gastropexia previene el vólvulo y también la dilatación. Si ustedes hablan de epidemiología, bueno, dijimos que incidencia de dilatación gástrica o vólvulo generalmente se da aproximadamente entre 5 cada 1000 perros. Básicamente, la edad promedio son de perros medianos a grandes de edad, pero de edad avanzada. Yo lo que he tenido han tenido todos más de 7 u 8 años. Acuérdense que los perros gigantes viven menos, ¿estamos? Se puede dar también en pequeños animales. La tasa de mortalidad es muy relativa. Algunos hablan de un 20%, otros hablan del 45%. Y va a depender básicamente del momento en que el propietario encuentre al perro en este síndrome. Es decir, los perros que tienen más probabilidades de vivir son aquellos que van rápidamente al veterinario. ¿Y quiénes van rápidamente al veterinario? Los que comen al mediodía, porque el paciente se acuesta a dormir la siesta, son perros que viven por lo generalmente en el patio, sale a las 4 de la tarde, lo ve el perro echado, cuando el extendido te lo lleva al veterinario. ¿Cuánto ha pasado? Y 3 horas, 4 horas de la última ingesta. Los perros que la pasan mal, que tienen alta tasa de se asocian con aquellos perros que entran a la guardia las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque esos perros han comido de noche, posiblemente se han estado a las 2 o 3 horas postprandiales, 12 de la noche, nadie lo vio, todo el mundo piensa que el perro está durmiendo, y cuando se levantan a las 7, 8 de la mañana, buscan al perro, el perro no sale, entre que desayuda, que van a ver el perro está totalmente choqueado, y son los que llevan ya 8 o 12 horas de presentación de patología. Fíjense ustedes que los perros mayores de 7 años tienen el doble de posibilidades que los perros más jóvenes. Te lo he dicho, casi todos los perros tienen posibilidad de tener este sistema, pero la mayoría se centran en perros adultos. Y las razas puras tienen de 3 a 3 veces más riesgo que los mestizos, ¿sabes? Posiblemente por los hábitos de comida como el del propietario. Todos los perros, si bien se ha descrito, y en los gatos también dilataciones, inclusive hay algunas causas de vólvulo, tanto en perros medianos como pequeños, y los perros con tórax profundo tienen unas 7 veces o 2 veces más
probabilidad o más riesgos de tener este tipo de síndrome. Bueno, los factores desencadenantes ya los estamos viendo: ingesta de grandes volúmenes de comida y de agua, la frecuencia de alimentación. ¿Tá? Fíjense que ustedes, los animales que comen una sola vez al día, tienen mayor predisposición. Composición de la dieta: básicamente se le atribuye que los alimentos ricos en grasa retardan el vaciamiento gástrico, es decir, mucho volumen de grasa, que comida casera, como disminuye la motricidad del estómago y por lo tanto el vaciamiento gástrico, hacen a la presentación del cuadro. Alimentos con proteínas y alimentos de mala calidad. ¿Ah? Y otra cosa, como un factor de decadencia, el ejercicio postprandial. También se habla como factores predisponentes también el dolor agudo y el estrés agudo. ¿Tá? Tengan cuidado con la dilatación gástrica, que yo lo he visto en perros después de colocar silacina. La silacina cierra el esfínter del cardia y por lo tanto se pierde el hecho de la eructación y se puede producir una timpanización estomacal, una debilitación estomacal controlada, porque está evidentemente en un plano quirúrgico, postquirúrgico, prequirúrgico. ¿Estamos? Bien. Los perros que se estresan, también una alta incidencia le corresponde por la aerofagia, por estrés, por respirar con la boca abierta, por estar nerviosos, tienen más probabilidad de entonces vamos a ver que, fíjense que en lo que es el síndrome, si ustedes empiezan a buscar bibliografía, casi todos coinciden que tiene mucho que ver la presentación, la conformación del animal, los perros grandes 2 veces más que los perros pequeños, la edad: cuanto más viejo es el animal, mayor es la predisposición, tiene que estar relacionado con factores ambientales, como el hecho de alimentarse una vez al día, darle grandes volúmenes de comida. Tiene básicamente también más probabilidad de agarrar a aquellos que consumen dietas ricas en grasas. Bien. Con la edad, ¿qué va a pasar? Bueno, evidentemente la edad tiene, los ligamentos se van haciendo más laxos, la función de la parte visceral por el sistema autónomo va en decremento. ¿Estamos? Y generalmente los perros que sufren gastritis, que buscan hacer pica, comer demasiado pasto, dolor, hacer aerofagia, bueno, tiene mayor probabilidad. ¿Tá? Todo el mundo coincide, habla. Estamos perros grandes, perros con toras profundas, perros con edad avanzada, perros que comen rápido, perros que ejercitan después de comer y viceversa, y alimentos de mala calidad. ¿Está? Bien. Este dato que es importante, que yo lo puse acá, que también está demostrado que la esplenomegalia es uno de los factores que hacen la rotación del estómago, como dije, pero también la esplenotomía. Antiguamente se decía que si uno tenía una dilatación gástrica, tenía que sacar el vaso, hacer una esplenectomía. Hoy no se hace la esplenectomía, salvo que tenga un foco de necrosis, o que no ve que tenga un tumor el vaso concomitantemente, pero el vaso se trata de preservar. ¿Estamos? Lo que ustedes tienen que hacer dentro de las maniobras de reacomodación y de vaciamiento gástrico es hacer una apexia. ¿Ah? Entonces, básicamente, todo pasa por tener una apexia. ¿Estamos? Bien. Recordatorio anatómico: bueno, ustedes se acuerdan, se lo va muy rápido porque me imagino que lo saben. El esófago se comunica a través del estómago, a través de un esfínter, que es el esfínter del cardio, la porción que limita conjuntamente con el diafragma. Ahí se dice que hay el esfínter esofágico interno, ¿tá? Que conjuntamente con el cardio estomacal impide lo que es el reflujo gastroduodenal. De todas maneras, el cardio y el esófago saben bastante en la función de la eructación. El estómago en sí, propiamente dicho, tiene el cuerpo, que es la parte media, básicamente en esa parte se encuentra los estomacales histológicamente, tiene células que producen el ácido clorhídrico, ¿tá?
y tiene toxinógeno. El fondo, que es la parte que usted cuando saca una radiografía la ve como burbuja gástrica, por la posición del perro, el fondo generalmente queda sin líquido, pero siempre generalmente contiene aire. La zona que es lisa, que no tiene un sistema que no es glandular, que es el antro, el antro pilórico, que es la conexión entre el cuerpo y la tubulatura que va a conectar el duodeno, y después el píloro, propiamente dicho, que en realidad hay un esfínter pilórico que en realidad es una distensión de una de las capas histológicas de las que conforman el estómago, donde la parte submucosa es la que se vuelve prominente y empieza a ser una esfínter desde el punto de vista histológico. Acuérdense que el estómago se mueve mucho más que los intestinos, hace aproximadamente 6 movimientos peristálticos por minuto, el intestino lo hace 3 veces. Con respecto a la irrigación, también es muy importante tenerla presente por las conexiones que tiene. El estómago básicamente, la irrigación arterial del estómago nace del tronco celíaco. El tronco celíaco va a dar 3 ramas. Una rama es la arteria esplénica, es la arteria esplénica. Otra rama es la hepática. La hepática va a dar la hepática común, que va la hepática derecha y la hepática izquierda, y la hepática va a dar la gástrica izquierda, la gástrica izquierda corta. De la rama de la celíaca sale también una gastroesofágica izquierda, que también irriga la porción del cara parietal del estómago, bien, y del tronco de la arteria hepática nace una arteria que es la arteria pancreático-duodenal, aunque evidentemente su nombre lo dice, va hacia el páncreas y el duodeno, pero también emite ramas cortas gástricas, conjuntamente con ramas que emite también la arteria esplénica. Por lo tanto, básicamente, si ustedes preguntan, bueno, ¿cuál es la irrigación del estómago? Bueno, la irrigación del estómago es todo por el tronco celíaco. El tronco celíaco emite 3 arterias: la arteria hepática, la arteria esplénica y la arteria gastroesofágica izquierda. La arteria gastroesofágica izquierda, pues, evidentemente, va a nutrir lo que es la parte izquierda del estómago. La parte media del estómago lo va a hacer una rama corta, una arteria gástrica, ramas cortas, epiclónicas izquierdas, que se fundan después con la derecha, que nacen de una rama de la arteria esplénica, y de la arteria hepática, que se va a desprender del tronco hepático derecho e izquierdo, van a hacer la gástrica derecha, que en realidad van a ser como ramas cortas, la gástrica derecha, y dar una rama también para la parte izquierda, y de la rama de la arteria hepática que nace de la celíaca, una rama que es la pancreático-duodenal, que contribuye a la gastroepiclónica derecha e izquierda. Esto es importante recordarlo porque evidentemente cuando nosotros, imagínense que esto empieza a torcerse en un sentido horario, todas estas arterias y venas, porque las venas acompañan a las arterias acompañan a las venas, evidentemente una torsión, y no solamente van a tener falta de compresión de la vena cava, sino también va a arrastrar parte también de la vena. Fíjense ustedes, esto acá lo puse yo porque para que vean el rojo del tronco celíaco con sus 3 arterias básicamente, ¿estamos? Pero la parte venosa corre en forma paralela a las arterias y también son las que se obliteran. Cuando nosotros abrimos la cavidad abdominal, el estómago del perro tiene una distinta ubicación al estómago del gato. El estómago del perro va de izquierda a derecha. En el gato corre más por la línea media y recién el píloro lo podemos encontrar acá en la línea media. No tiene la misma ubicación que tiene en el perro. Bien, ¿estamos ahí? Bueno, básicamente vamos a ver que nosotros cuando tengamos un perro que presente este ciclo clínico
de una dilatación gástrica, lo primero que nos va a llamar la atención a nosotros es la distensión abdominal marcada, que se expresa clínicamente con un sonido timpánico a la percusión. Usted va a ver un perro que tiene el abdomen totalmente dilatado, vamos, con gran proyección hacia afuera de la pared costal, y que ustedes cuando empiecen a hacer la percusión, el animal se siente que es gas lo que tiene en ese interior. También pueden entrar perros con leves distensiones, pero con náuseas intensas y exceso de vómitos no productivos, es decir, con mucha baba blanca, como queriendo expulsar algo y no poder. Tienen que relacionar con la dilatación del estómago. Muchos ingresan con depresión, mucha depresión, totalmente con disnea y en estado de shock, con cosas muy pálidas, lo que te estaba hablando de la falta de perfusión que tiene ese animal cual hay que atender. Por lo tanto, clínicamente ustedes van a ver un paciente que tenga el abdomen distendido, con las clínicas, cuando empiezan a tocarlo se dan cuenta que es gas, una percusión, entonces tiene un ruido timpánico. Son animales que vienen con, si vienen con vómitos improductivos, vómitos de baba blanca, y si llegan en shock y ustedes preguntan, ¿estado con vómito blanco, y lo traen muchas veces porque piensan que tiene un cuerpo extraño, el animal en el esófago, pero ustedes aparentemente la clínica apenas lo ven, se dan cuenta que están ante el caso de una dilatación o están en el caso de una dilatación y torsión. Profe. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, un poco estamos hablando, pero lo vamos a repasar. La patología en sí tiene efectos gástricos, efectos hemodinámicos, daño de repercusión, trastornos refluidos sobre el órgano abdominal. Se dan todos juntos. Esta es la palabra que yo siempre utilizo cuando yo cursaba la facultad. La primera palabra rara que escuché fue concomitante. Es decir, son efectos que se van a dar todos juntos. Evidentemente van a ser unas cascadas, algunos van a ser más pronunciados que otros. Es decir, yo no puedo tener un efecto hemodinámico si no tengo un efecto gástrico de distensión. ¿Estamos? Desde el punto de vista gástrico, lo que voy a tener básicamente es la distensión gástrica elevada. ¿Estamos? Eso me va a traer una isquemia transmural por una distensión misma, ¿estamos? Y por una isquemia vascular. Si lo primero que va a sufrir a medida que se va dilatando es la mucosa gástrica y las paredes gástricas. Es llega a ser tan importante la presión que se hace, la isquemia transmural que se hace, que muchas veces se perfora. Es decir, después de necrosis se perfora. Evidentemente, como dije, una obstrucción venosa gástrica, por una torsión, hay infravasculares, hay un edema estomacal, hay formación de trombos, que son después lo que van a dar lo que es el efecto que está citado acá arriba, como un efecto de daño por repercusión. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros acomodamos todo el abdomen cuando operamos o cuando vamos a resolver la patología. Hay que tener en cuenta y estar presente de los pequeños trombos que pueden estar dispersándose, o como las células, las citoquinas de la inflamación y de la necrosis que pueden entrar a la circulación sistémica. Y bueno, evidentemente cuando hay un edema y hay una inflamación en la necrosis puede haber líquido en el tercer espacio. Fíjense ustedes, esto muestra lo que es un estómago normal, y fíjense ustedes los estómagos que podemos llegar en cirugía. Estómagos negros, isquémicos, necróticos y a veces perforados. Evidentemente, el pronóstico de estos pacientes, evidentemente, se hace mucho más nefasto que aquellos que ustedes pueden ver tienen cierta viabilidad. Eso por un lado. Así que primero que tenemos que ver acá es el tema que pasa con mi estómago. La segunda cosa que se da, fíjense ustedes que estoy hablando un poco, la fisiología cardiorrespiratoria se ve alterada. El diafragma está comprimido por esa masa de gas que está contenida dentro del estómago,
hace que el diafragma no tenga la elasticidad de hacer disnea, no hacer los ciclos respiratorios normales, lo que va a hacer una disminución del volumen ventilatorio y por lo tanto va a entrar un paciente que tiene hipoxemia, le falta oxígeno. ¿Estamos? Y si lo vemos de la parte cardíaca, dijimos que la compresión de la vena cava y de la vena hepática va a ir una disminución del retorno venoso y va a tener una falla cardíaca. ¿Estamos? Bien. El otro problema que tenemos, es decir, como básicamente tenemos todo eso va a estar aparejado en la parte cardiovascular, la falta de retorno venoso, la disminución de minuto, ¿estamos? Y disminución de la presión arterial sistémica y pulmonar media. Así que va a entrar en un shock realmente hipovolémico, severo, y si a eso le sumamos los tóxicos que puede llegar a entrar en circulación, va a ser un shock tóxico. ¿Estoy siendo claro, chicos? ¿Me están entendiendo? Bien. Seguimos entonces si me entienden. Voy a sacar esa pantalla, que lo pone acá arriba. Voy a quitar un poquito de esto. Bien. Bueno, un estómago normal, dilatado. ¿Tá? Fíjense en cómo corre la vena cava, la vena porta, la vena cava. La vena porta cuando se estrangula de por sí o se presiona, va a dejar de perfundir el hígado también. Y la vena porta va a incidir directamente sobre el estómago. ¿Tá? Fíjense en cómo gira el estómago, gira siempre eso es importante tenerlo presente, que el estómago gira en sentido horario. ¿Tá? Gira en sentido horario. Por lo tanto, cuando entramos a cirugía, para recolocar ese estómago en su lugar, tenemos que hacer giros antihorarios. Y eso es fundamental que lo tengan en cuenta, que los giros son horarios, diferentes grados, tenemos 90 grados, 45, 80, 360, cuando más girado está, más difícil va a ser la maniobra y menos probabilidad tiene estómago ese de no sufrir algún tipo de isquemia, ¿tá? Pero el giro se hace en sentido de tipo horario. ¿Tá? Bien. Fíjense cómo se rompe el sonido, fíjense en cómo las venas y las arterias se ocluyen. ¿Estamos? Por lo tanto, va a haber también problemas, no solamente a nivel estomacal, sino también va a haber isquemia, ¿estamos? En otros órganos. Es decir, la porta va a traer consigo, ¿qué va a traer? Primero, va a traer un síndrome hepático, va a traer una hipofuncionalidad hepática, porque no le da sangre, por lo tanto no va a tener el hígado cómo eliminar las toxinas, las endotoxinas que se producen, por lo tanto eso va a entrar a circulación general, activación sistémica, eso aparte entran las translocaciones bacterianas del intestino, hay una hipertensión portal con una congestión esplénica, ese tipo de toxinas que entran a la circulación van a afectar al miocardio y van a haber un daño de repercusión. Por lo tanto, siempre hay que prestar atención que estos pacientes están choqueados, ¿estamos? Y que toda la masa del shock comprime la parte caudal. Por lo tanto, si yo tengo que meter una canalización, tiene que ser una canalización anterior. No puedo canalizar desde la femoral. No puedo, no debo, porque voy a meter más leña al fuego. Entonces yo tengo que asegurar el volumen minuto con grandes volúmenes, ¿estamos? A través de una vía central anterior, cefálica o jugulares. Y se ponen 2 o 3 vías, porque son pacientes que necesitan mucha reponer muchísimo la volemia. Entre los órganos que se comprometen, aparte del hígado, aparte del vaso, también tenemos que pensar en el páncreas. El páncreas es un órgano que también sufre la isquemia que produce la rotación del estómago, y hay un 40% de pacientes que sufren pancreatitis.
¿Mm? Bien. Cuando ingresa el paciente, vamos a ingresar el paciente, básicamente va a entrar en pre-shock, en shock o en shock descompensado. Tenemos que pensar en ese paciente como un paciente que necesita fluidoterapia y el primer shock o pre-shock que se va a desencadenar es el hipovolémico. Y también tenemos que pensar en el shock endotóxico, por lo tanto tenemos que utilizar antibióticos para evitar la translocación bacteriana y estar con un monitoreo constante sobre el paciente porque va a empezar a sufrir arritmia. Acá es muy importante de ir manejando el paciente desde el punto de vista hemodinámico. Son pacientes que entran con taquicardia, taquipnea, hipotensos algunos, normotensos otros, pero todos tienen cierto grado de shock. O están muy pálidos, o tiene retorno de llenado capilar, o tiene las mucosas frías, o los miembros fríos, el que entra parado, el que no entra con un shock de tipo hipovolémico severo, que no entra en estado de emergencia crítico. Este paciente, por lo general, también se tiene que actuar de la misma manera, básicamente colocando una vía central y empezar un goteo intenso de fluido. Y los pacientes que están en shock descompensado, bueno, básicamente van a entrar con bradicardia, con hipotensión, hipopnea, pulso débil, membranas muy pálidas y hipotérmicos. Por lo tanto, fluidoterapia agresiva, calor. Es decir, ¿qué le quiero decir esto de la sintomatología? Ustedes van a tener un rango amplio de la presentación de los cuadros clínicos, va a depender del momento, del ingesto, del tipo de perro, del momento que se detecta el dueño, el propietario para traerlo, pero en todos tiene que actuar con la misma severidad como si fuera un shock agresivo. Así hay que tratarlo como si fuera en forma agresiva, porque son pacientes que ya de por sí van camino a un shock. Primero hipovolémico y después un shock endotóxico. Y tienen que ofrecer no solamente buena cantidad de líquidos, sino también muy buena oxigenación, que es fundamental. Bien, bien. En cuanto al diagnóstico, cuando ven el paciente, porque ustedes lo van a recibir en emergencia, y lo primero que se va a preguntar, bueno, ¿este perro está dilatado, está torcido? Bueno, lo primero que hay que hacer, no vayan directamente a la placa cardiológica. Primero compensa. Hola. Profe. Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, ahora sí, Hola. profe, se había cortado. ¿Están escuchando? Sí. No tengo micrófono. Él no nos escucha a nosotros. Sí, yo lo escucho. Ahora lo escucho. Toqué qué cosa lo escucho. Bueno, entonces sí se escucha. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bien. En realidad, cuando uno llega a tener un paciente dilatado, distendido o con un shock de tipo con una gástrica, la radiografía básicamente se hace muy pocas veces porque uno ya tiene establecido el diagnóstico. Y generalmente esos pacientes terminan en cirugía.
porque el que está distendido, posiblemente uno indica, a lo mejor no en ese momento, indica una gastropexia en forma preventiva, y aquel que está realmente como muy grave, lo entra el quirófano cuanto antes. Es uno de los grandes problemas que se tienen a la hora de discernir cuál es el tratamiento quirúrgico, en qué momento se hace, va de la mano de muchos criterios médicos. Por ejemplo, tenemos en Cor el doctor Rossetti, por ejemplo, él los opera en el acto. Él entra y los opera. Víctor es un amante de la cirugía y por lo tanto los opera, y él dice que la catética de él, el que se tiene que morir se va a morir con o sin cirugía, entonces él los opera. Y tiene, según él, una tasa alta de buena respuesta de ese tipo de. Hay otros colegas que no, que lo que hacen es descomprimir y lo mantienen varios días el paciente con una manguera colocada en el estómago a través de una manguera, la faringe, que va a decir, de la faringe colocada al estómago, es decir, que descomprimen el estómago, lo dejan así, le dan buena perfusión, lo tratan de estabilizar y a los 2 o 3 días lo operan. Son criterios. De otras cosas, lo que sí no hay que entrar nunca con un paciente totalmente descompensado porque se mueren más rápido. A veces se mueren cuando se les muere antes de la cirugía, dice como no lo opere, pero bueno, a veces montar todo un quirófano, un paciente que está seriamente comprometido médicamente, no sé si se justifica. Hay colegas que sí lo justifican. Lo que yo les digo es que la primera medida que tienen que hacer ustedes es reperfundir, oxigenación, comprimir el estómago. No pasen a primer plano la radiografía, porque la radiografía, si bien suma, muchas veces no es tan importante. En cuanto al laboratorio, básicamente nosotros el laboratorio lo usamos después de la cirugía, porque más o menos prevemos ya que tiene el animalito ese animalito que entra en choqueo va a estar con una hemoconcentración, va a estar con todo un cuadro tóxico, por lo general las enzimas hepáticas altas, las fosfatasa caninas por las nubes, la uremia es un poquito alta, no así la creatinina se mantiene, y en realidad lo que se usa hoy en día como precursor de la indicación, de decir, del riesgo o de la manera de hacer lo que el pronóstico, es la medida del lactato. El lactato celular, acuérdense que es un marcador biológico, que hoy se venden los aparatitos como se mide la glucosa, se venden los aparatitos que miden el lactato, y normalmente la taxemia normal de un perro no supera los 1.5. Entre 1.5 y dice que es leve, entre 3 y 5 es grave, entre 7 es muy grave, y más de 8 el cuadro es irreversible. ¿Cómo se usa el lactato? Bueno, ustedes, entre el paciente, toman una medida de lactato, suponte que le da 7, empiecen a instaurar el tratamiento de estación y de admisión para tratar de compensar al paciente, haciendo oxigenación, haciendo perfusión y haciendo descompresión del estómago, y a los 15, 20 minutos van chequeando cada 20 minutos el lactato. Si las cosas van bien, van a ver que el lactato empieza a descender, y son pacientes que tienen altas probabilidades de soportar una cirugía correctora. Si el lactato se mantiene alto a pesar de todas las maniobras que hicimos para resucitar, ya el pronóstico es más incierto. Por lo tanto, dentro del diagnóstico, yo lo pongo acá, la radiografía se hace después de descompensar. Cuando uno saca una radiografía, básicamente van a ver en un paciente dilatado, lo primero que aparece es que van a notar un cuerpo y un fondo muy lleno de aire, con una gran dilatación aérea, y empiezan a notar que el píloro, que debería estar en posición ventral, empieza a desplazarse hacia arriba. En este caso, fíjense ustedes, ya el estómago está todo dilatado, y el píloro que debería estar acá se ve acá. ¿Ve? Acá está el píloro. Las asas intestinales no deberían estar acá arriba, las asas intestinales deberían estar abajo, entonces uno da vuelta
en control de la hoja de reloj, van a ver que acomodan todo el estómago. ¿Estamos? A medida que la rotación se hace cada vez más severa, se empieza a ver los pliegues, como está, esto ya es grave. Hay una rotación de mucho más grado porque giró sobre el mismo eje, se giró casi todo, 90 grados. ¿Está? Fíjense ustedes el píloro, ¿está? Y que ustedes ven la compartimentalización del estómago, y acá la ven ya completa. Estas imágenes radiográficas son las que diagnostican una torsión gástrica. ¿Hace falta? Y en realidad, yo les digo sinceramente, casi no las empleo porque uno ya tiene el diagnóstico y sabe que irremediablemente va a cirugía. ¿Qué es lo que hay que hacer como primer maniobra, aparte de oxigenación y perfusión? Es tratar de vaciar ese estómago a través de un sondaje gástrico, a través de una transcutánea o a través de una gastrotomía de urgencia. El asunto es tratar que ese volumen de aire que queda atrapado deje de comprimir todos los vasos y por lo tanto de una reperfusión. Con respecto a la reperfusión, tiene sus bemoles. ¿Qué son los bemoles de la reperfusión? En la reperfusión el oxígeno ingresa al tejido hipóxico, ese tejido que no tenía casi, estaba anóxico, no tenía oxígeno, y va a reaccionar metabólicamente con producto del metabolismo anaeróbico que ya se encontraba en la célula produciendo. Y fueron muchos radicales libres. Esos radicales libres producen muchos peróxidos. Esa peroxidación va a romper las membranas celulares y va a hacer una apostosis. Es decir, la reperfusión, cuando uno descomprime ese estómago, va a haber un efecto de reperfusión que hay que tener en cuenta, que se da porque de repente le entregamos oxígeno a un tejido que venía trabajando en los productos de la se combina que ese oxígeno producen peróxidos, esos peróxidos descomprimen las membranas de las células y producen la apostosis celular con la liberación de radicales y de toxinas que van a la circulación y que tienen un impacto en la hemodinámica del paciente. No se ha establecido un tratamiento para este tipo de reperfusión, pero sí hay que estar atento a la actividad cardíaca, ¿tá? Y atento a la producción de orina para ver si todo marcha sobre la hora. ¿Vamos? Y el tratamiento básicamente, como dijimos, era estabilizar desde el punto de vista cardiovascular o hemodinámico, si lo quisiera llamarse más amplio, y renal, y siempre se va a acompañar con lo que es una descompresión estomacal. La fluidoterapia tiene que ser agresiva, generalmente se utilizan catéteres de gran calibre, 2 vías, yugular encefálica, de gran calibre, a velocidades muy altas, normalmente cristaloides, a razón de 90 mililitros por kilo hasta estabilizarlo. Acá no se usa la compensación hipotensora, acá se da grandes volúmenes porque realmente son grandes perros donde el corazón no tiene volumen suficiente y hay que darle ayuda a ese volumen cardíaco que está en baja. Y se utiliza como un inmunotrópico la dopamina a razón de 2,5 a 5 microgramos por kilo. Generalmente yo lo uso a 10 microgramos por kilo. Eso es un inmunotrópico y ayuda a la contractilidad. Se pone por goteo, normalmente se prepara una solución fisiológica, de destroza, y se incorpora en la ampolla de dopamina y se va titulando de acuerdo a una necesidad externa. Normalmente yo utilizo aproximadamente una razón de 10 a 20 gotas por minuto de acuerdo al perro con dopamina. La dopamina viene en la ampolla de 150 microgramos. Se trata de diluirla de tal manera que lo usemos para perros cada 10 kilos. La oxigenación es fundamental. Si el paciente no colabora, a veces la sedación que hacemos nosotros
Nosotros a estos pacientes los sedamos básicamente con un toquecito de diazepam, ¿ah? Un midazolam, una benzodiazepina, un poquito de propofol, a lo sumo propofol y ketosol, y si el paciente está muy deprimido, no usamos ninguno de anestésico, preanestésico, siempre tratamos de oxigenar y algunos pacientes necesitan intubación para bolsear o ser asistidos desde el punto de vista de la oxigenación del paciente. Una vez que el perro está canalizado y que estamos haciendo el goteo de tratamiento del shock, la oxigenación es fundamental y después empezamos a técnicas de intubación. La técnica de descompresión es la parte oro, es lo que es la descompresión se debe hacer tan velozmente como se coloca un catéter o como se coloca el oxígeno. ¿Ah? Las sondas que se utilizan son sondas rígidas, pero flexibles, es decir, no son caños, pero son sondas. Nosotros usamos básicamente la sonda que mejor me da resultado a mí para estas cosas, no son sondas médicas, sino son las más por los lavarropas automáticos, esas grises, que son de calibre chiquito y andan bien para casi todos los perros. Cambia la introducción, le hacemos unos pequeños orificios de estomas en la manguera para liberar con más facilidad, no se traga con el alimento. Hay que medir la sonda, ¿tá? Para llevar al estómago, de todas maneras cuando ingresa al estómago uno se da cuenta. El hecho que la sonda ingresa al estómago no quiere decir que el animal no esté rotado. Entonces uno tiene que tener en cuenta que la colocación de la sonda no garantiza que el animal no esté rotado. Por lo tanto, a veces ahí sí, después de colocar la sonda, después de comprimir, ahí usamos la radiografía para ver si tenemos duda que haya rotación o no, emitir un pronóstico, de todas maneras, la clínica del paciente. Si no podemos descomprimir, colocamos un trocar, generalmente es una aguja cono rosa, es 12, calibre 12, varias agujas colocadas para descomprimir y tratamos nuevamente de hacer la maniobra de sondaje. Siempre se coloca el trocar o se pulsa donde uno tiene la menor cantidad de aire en la zona donde va a pulsar, en el decúbito. Por lo general se coloca en decúbito izquierdo y se percute o se perfora el decúbito derecho. Si no podemos colocar la sonda, no podemos hacer la sonda, bueno, muchachos, hay que hacer una gastrostomía temporaria porque hay que descomprimirse el estómago. Se hace un bloqueo, se hace una incisión de 10 centímetros, una divulsión muscular rápida, se hace unos puntos directores sobre el estómago, se adosa el estómago en la pared gástrica de la cavidad abdominal y se hace un pequeño orificio como para que empiece todo el líquido y todo el gas acumulado. Y ahí sí después colocamos la sonda, para después si uno quiere cerrar acá, ya está. Pero si no, lo ponen en esa parte. La hacemos sobre la camilla de emergencia, no es que entre el quirófano para hacer esto. Esto es limpiar el campo en forma aséptica mientras alguien está dando oxígeno y maneja el shock. Podemos descomprimir, automáticamente pelamos, hacemos un tajo, cazamos con una pincita el estómago, lo unimos con puntos directores al punto simple. A veces hacemos punto continuo para hacer más rápido, un punto continuo alrededor de todo el borde de la pared abdominal y hacemos una pequeña incisión a través del estómago para que se descomprime y podamos hacer la limpieza. Los antibióticos básicamente, usamos antibióticos antiespectro, usamos la cinasulbactam o cefalexina gentamicina, a razón de 25-30 miligramos cada 8 horas. Colocamos protectores gástricos, ranitidina, usamos procinético como el Reliberam para que nos ayude a movilizar aumentar el peristaltismo que teníamos generalmente afectado en la primera instancia. Y bueno, vamos valorando el corazón,
En el corazón nosotros siempre lo que vamos a tener básicamente cuando tenemos este tipo de patologías son arritmias ventriculares, entonces dejamos el goteo de dopamina que pusimos al principio porque empezamos a ver que hay una arritmia ventricular, que el paciente está monitorizado, entonces empezamos a utilizar lidocaínas en infusión continua previo un bolo, más o menos de 25 a 50 microgramos kilo por minuto, pero el bolo más o menos de 50 a 25 microgramos. Hacemos un bolo inicial y después más tiempo. Estas arritmias ventriculares, por lo general, aparecen después de la cuando tenemos el efecto de ay, Dios, usar la palabra. Estamos siendo claros, ¿no? Es complejo, parece tan simple, pero es complejo el manejo de lo que es el paciente gástrico. Bueno, cuando nosotros tenemos torsiones abdominales, los diagnósticos diferenciales, ¿cuáles son? Bueno, la distensión abdominal puede ser por cualquier cosa, por ruptura de la vejiga, tendríamos uno de abdomen, ¿tá? Pero hay causas que también juntan gas dentro del abdomen. ¿Cuáles son? Peritonitis, obstrucción o vólvulo intestinal, no solamente gástrico, anguladas, que dan una torsión de intestino, un abdomen agudo por X causa, ruptura de intestino, puede dar acúmulo de gas y distensión abdominal, es decir, que dentro de lo que es el contexto clínico, es importante que ustedes traten de ser amplio en cuanto al diagnóstico diferencial, es decir, que cuando yo tengo gas acumulado, de otra cosa me puede dar gas acá acumulado. Torsión intestinal, que también entra en animal, torsión vólvulo intestinal, una peritonitis de una cirugía reciente, se rompe un absceso y empieza a hacer gas, el uroabdomen da mucho dolor, la pancreatitis da mucho dolor con distensión de las asas intestinales. Estamos, y tiene que pensar en ciertos diferenciales. Yo de anestésico no me voy a explayar porque no manejo mucho el tema, yo les cuento lo que yo hago. Generalmente hacemos neuroanalgesia. Ustedes me dicen que nosotros usamos butormen. No, yo generalmente el paciente, cuando ingresa el paciente, primero que hacemos es canalizarlo, en midazolam, entonces la anestesiza. Podríamos llegar a usar dentro del protocolo una mezcla de, ¿cómo se llama? De butorfanol, no es una mala elección. ¿Estamos? Y en realidad, antiguamente se usaba ketamina con diazepam para producir situaciones gástricas. Hoy utilizamos ketamina y ketofol, porque el prednisona se lo hemos puesto antes, y anda bastante bien, sin tener muchos efectos hemodinâmicos. Vamos viendo bien ahí la cosa. Bien, vamos a seguir. Tengo otro dato acá. Corticoides, ¿usamos corticoides? Y sí, se usa corticoides. Generalmente corticoides, se usa bastante el corticoide. El paciente está en el shock y el corticoide ayuda bastante. Lo que se usa, bueno, en la fosfato de dexametasona, a razón de 5 miligramos kilo, o en la metilprednisolona sódica, a razón de 30 miligramos kilo, o la hidrocortisona, 300 miligramos kilo. En realidad, el que más se utiliza, que es el más fácil que tenemos toda en la veterinaria, es la dexametasona, a razón de 5 miligramos kilo. Es decir, fíjense que son dosis altas. ¿Ah? Que eso ayuda porque tenemos un shock, y el shock se trata básicamente con dexametasona. Son muy buenos. Bien. Otra cosa que usamos básicamente, bueno, también no solamente le ponemos una sonda gástrica, sino también una sonda urinaria. Tenemos que tratar de la vigilia que ese riñón empieza a producir su orina en cantidad adecuada. ¿Estamos? La técnica que es la sonda, la colocación de la sonda,
debemos medirla, que debe pasar ya el octavo o noveno espacio intercostal para asegurar que esté en el estómago. Acuérdense que si no pasa de primera intención, traten de descomprimir la punción para ayudarlos a que la misma pase. Hacer una centesis, eso va a ayudar muchísimo y va a contrarrestar presión y va a facilitar el pasaje de la sonda. Una vez que se coloca la sonda, también podemos hacer, una vez que el paciente está con la sonda, está oxigenado, está con la venda, podemos hacer un lavaje con solución fisiológica tibia para ir limpiando, ¿estamos? De detritus que está dentro del estómago y así facilitar después, ¿no es cierto?, que eso no siga inflamándose y no tenga toxina de cara, no tenga. Acuérdense que el paso de la sonda no garantiza que el estómago no esté torcido. ¿Está? Bien. El paciente, ¿qué se monitoriza en un paciente que entra acá? Bueno, básicamente la frecuencia cardíaca, el pulso, la temperatura, son factores que hay que tener en cuenta. Eso alarga la vida, es decir, traten de mantener al paciente normotenso, traten de tener paciente sin, con temperaturas adecuadas, que no esté helado ni frío, traten de usar mantas, de calentar el cuerpo con nylon, con algo, porque son pacientes que vienen precomatosos o pre-shock y ya están hipotérmicos. ¿Tá? Si tienen el microhematocrito, utilícenlo para que vean que las concentraciones de hematocrito se vayan normalizando a medida que nosotros vaya ruido. Y valoren bastante el corazón para el sistema de la repercusión, que va a tener mayor impacto la secuela. Bien. Yo les dije a ustedes que hay colegas que no operan de una, sino lo que hacen básicamente es, dentro de las maniobras, una vez que lo comprimen, la maniobra que hacen es colocar una sonda por unos días permanente, colocada desde la laringe, desde la faringe, perdón, desde la zona faringea al estómago, así liberamos la boca. ¿tá? Y son capaces de tener los 24, 48 horas para que se estabilice, van a tener un estómago que puede estar rotado, pero no está comprimido, y por lo tanto se va a ir paulatinamente. Y después son candidatos a tener una mayor sobrevida cuando entra el quirófano. Bien, la cirugía. La cirugía sí o sí se emplea siempre. Todo paciente que entre torcido o dilatado es un paciente quirúrgico. El problema está en saber cuándo es el mejor momento para hacer la cirugía. La indicación de la cirugía es muy subjetiva porque va a depender del grado de compensación que tenga el paciente. Y el grado de compensación que tiene el paciente depende del criterio que nosotros tomemos como descompensado. Porque nunca vamos a tener un paciente totalmente estabilizado, salvo aquellos que logran esperar un tiempo prudencial para entrar a cirugía de 1 o 2 días, que evidentemente los que no llegan a cirugía son se murieron, que habría que preguntar por los utilicemos. Si yo, por ejemplo, hago una gastrotomía porque tengo que entrar al quirófano, porque no puedo. Ese perro, si yo tengo que recurrir a hacer una gastrotomía quirúrgica, la rotación es severa y por lo tanto es muy posible que tenga que entrar de cirugía y además lo brevedad posible. También, como yo les decía, nosotros hacemos la radiografía después que compensamos al paciente de la gravedad de la toma que tengamos de acuerdo a la valoración radiológica que tenemos.
¿Ah? Bueno, para entrar, la técnica quirúrgica en sí no es una laparotomía por línea media, grande, hipopúbica, la recolocación anatómica del estómago. Acuérdense que el estómago giraba en sentido horario, entonces nosotros vamos a tener que hacer la desrotación en sentido antihorario. Tenemos que después evaluar la viabilidad de ese estómago, sobre todo de las paredes, porque podemos hacer técnica con resección gástrica o técnica con invaginación gástrica. Estas dos técnicas se emplean para componer, sacar la parte necrosada del estómago si no tiene viabilidad la mucosa gástrica. Y son dos técnicas totalmente diferentes. Esta es mucho más rápida, hacer una técnica de invaginación gástrica que hacer la resección. El vaso, como dije, no se saca, salvo que tenga indicaciones muy precisas, que esté muy comprometido y que tenga tumores adheridos, que bueno, se saca si no está demostrado que el vaso normal no es una causa solamente de la rotación, porque se rotan también animales con estreñectomías previamente hechas. La gastropexia es el último paso que se hace. Entonces, entramos con una laparotomía, reconocemos los tiempos quirúrgicos, es laparotomía, amplia y grande, hipopúbica, recolocación anatómica, evaluación de la viabilidad de la pared gástrica, y si está inviable, ver si hacemos una resección gástrica o hacemos la técnica de invaginación gástrica, evaluamos el vaso y realizamos la gastropexia antes del cierre. Acá abrimos la laparotomía amplia, vemos un estómago que está totalmente azulado, no es normal. Evidentemente acá hay un gran grado de isquemia de este estómago, pero no todo está perdido porque lo vamos a evaluar una vez que lo descomprimamos, veamos cuáles son los métodos para evaluar la viabilidad de este estómago. Para la recolocación del estómago, nosotros tenemos que hacer colocarse del lado derecho del animal, asar con la mano derecha el píloro, ¿tá?, por debajo, y jalar hacia la derecha, es decir, hacer un movimiento antihorario. ¿Correcto? Bien. Asamos, es decir, lo ponemos del lateral del perro, introducimos las manos derechas, lo llevamos hacia el lado izquierdo del perro, metemos por el flanco izquierdo la mano, agarramos el pilo y rotamos en sentido antihorario. ¿Está? Bien. Entonces vamos a hacer la recolocación. Bien. Una vez que lo recolocamos, vamos a hacer evaluar la pared gástrica. Decimos, bueno, a ver esta pared. Que la banca cerrándola así, o tiene focos de necrosis, o tenemos que hacer una cirugía para sacar parte del estómago, es una gastrotomía parcial, y tengo que ver qué tipo de método utilizo para hacer una gastrotomía parcial. Tengo que evaluar todas estas cosas, pero básicamente lo que voy a hacer es la recolocación y en ver el vaso cómo está. ¿Está? Bien. El vaso, básicamente, va a tener un grado variable de desplazamiento. Puede haber congestión, que no es lo mismo que necrosis. Entonces tienen que evaluar el vaso también, si será necesario sacarlo o no. Y si yo realmente esos mocos que quedan en las venas me van a aportar al síndrome de reperfusión, lo tendría que sacar o por lo menos valorar qué efecto va a tener en la parte hemodinâmica. Acá se optó por sacar el vaso, se hizo una esplenectomía porque había un compromiso, y se sigue viendo el estómago. Entonces se abre el estómago y confirmamos, confirmamos, es decir, hacemos una gastrotomía, abrimos el estómago, hacemos una limpieza, como se hago por la sonda se deja colocada, de todas maneras el estómago se hace una pequeña incisión, se lava el estómago, y confirmamos la viabilidad del estómago. Si el estómago está viable, cerramos acá en forma rutinaria el estómago que hicimos nosotros, hacemos una apexia y cerramos.
Si no es viable, vemos la porción que no es viable y tenemos dos técnicas para hacerlo. La técnica de resección, básicamente, es ver el estómago que está necrosado, abrir el estómago y extirpar del estómago que sacamos todas las paredes del estómago que están muertas. Fíjense, la cara que se presentó a nosotros estaba muerta, entonces decidimos sacarla. La sacamos, nos queda todo esto, es el estómago. Acá está lo que es el píloro, hasta el cardia. Hemos sacado casi todo el cuerpo y parte de lo que es el fondo. Dejamos solamente la zona viable del estómago y después hacemos un cierre en doble capa. Primero hacemos de tipo invaginante, vamos cerrando el estómago y después hacemos la segunda sutura, ¿tá? En la misma forma, también continuo para cerrar. Y no quede el estómago cerrado bonito. Fíjense, no quiero un estómago antes de la cirugía, ¿tá? A un estómago después de resecarlo. Es una técnica viable, es resecar el estómago que no está viable y que uno tiene dudas si está viable o no. ¿Cómo nos damos cuenta si está viable o no el estómago? Bueno, hay varias cosas. Uno es el color y la temperatura. El color, en la zona donde hay mucha necrosis es muy apreciable, pero en la zona donde es dubitativo el color no nos cuenta. Otra forma es ver si el tipo de sangrado, hacemos un corte, y si el sangrado es rojo brillante, que hay una buena perfusión venosa y arterial, se dice que es viable. Si hacemos un corte y el sangrado es achocolatado, borrabino, un negro oscuro, sangre vieja, que queda acumulado, se dice que no es viable. La forma es echar agua fisiológica tibia sobre la mucosa gástrica. Entonces, si es viable, automáticamente en contrición seguido de una vasodilatación, entonces cambia de color. Y la otra cosa que hay que ver es el taquismo, si ese tejido se mueve o no se mueve. Entonces vemos el color, vemos la temperatura, vemos el tipo de sangrado que tiene el corte, vemos básicamente el cambio de color cuando presentamos soluciones tibias, en una contracción y una dilatación posterior de las arterias, entonces cambio de color. La otra cosa que va a pasar es ver el pericartismo si se mueve o no. Y un poquito más avanzado es medir la oximetría. Metemos el oxímetro y vemos la perfusión, si hay perfusión o no hay perfusión, porque el monitor lo va a establecer. Y ante la duda, saquen. Se saca. El estómago tiene una gran capacidad de adaptación. Podemos sacar hasta casi el 90% del estómago que el paciente va a vivir y se va a reacomodar con el tiempo para las comidas que vaya a ingerir. ¿Está? Bien. Generalmente podemos hacerlo con puntos simples, sutura continua, 3 ceros, a medio centímetro, un poquito menos, 3 milímetros cada alzada, un surge continuo, trabándolo cada 3, va muy rápido, y después sí le hacemos el segundo punto, que es el tipo invaginante. Se hace un Lember, un Cushing, lo que ustedes quieran, sobre ese estómago. En la invaginación gástrica, lo que se hace básicamente, no se corta nada, sino se invagina la pared muerta hacia el interior del lumen del estómago, se hacen puntos simples y se va atrapando la parte necrosada hacia su interior, y después se hacen unos puntos continuos invaginantes, y el estómago queda viable y la parte muerta queda por dentro del estómago. Esta parte con el tiempo se va a desprender, va a caer al lumen y va a ser digerida por el organismo. Entonces tenemos dos técnicas para hacer el estómago. O lo hacemos una gastrotomía total o parcial, gastrectomía, y hacemos, si no, la técnica de la imaginación. Después de el paciente hecho la cirugía, se cierra,
Y se mantiene el perro básicamente con fluidoterapia, monitorizándolo, atento a las arritmias, las primeras etapas. Acuérdense que las arritmias que se presentan son ventriculares. Tengan siempre el sachet de lidocaína a mano. Antibiótico por 4 a 7 días. Las dietas recién se empiezan a las 24 a 48 horas. Y se da procinético como el metoclopramida, la cimetidina, perdón, el metoclopramida, y se da protectores gástricos como la cimetidina o la ranitidina. ¿Está? Concomitantemente, cuando uno hace la cirugía de reposicionamiento del estómago y recuperación de la viabilidad de la mucosa gástrica, dijimos que era obligatorio sí o sí hacer una gastropexia. Y gastropexia tenemos por sonda, que es meter una sonda colocada por el estómago, sacamos por fuera de lo que es la pared abdominal de la incisión que hicimos para hacer la laparotomía. Por lo general se utiliza la Foley, ¿estamos? Se coloca la Foley transcutánea, se pone dentro del vaso, trae un estómago, una bolsa de tabaco, se une el estómago a la pared abdominal interna hacia el peritoneo, esto queda adherido y esto va a sellar, este estómago va a sellar, a los 15 o 20 días retiremos la sonda y esto queda sellado, el pequeño estómago cierra por continuidad. ¿Está? Esta es la técnica de colocación del estómago. Después tenemos la técnica hecha por incisión, por colgado muscular, que es levantamos una tapita de lo que es la serosa y hasta la muscular, no llegamos a la mucosa, estamos del estómago, levantamos una tapita del músculo transverso, nuestro músculo, así mismo, entonces el estómago queda prendido acá por ese tipo de unión que hacemos músculo muscular entre las paredes del abdomen con la pared gástrica. Otra técnica es la gastropexia de cinturón, ¿ah? Que hacemos una lengüeta y en vez de unirla al músculo transverso lo pasamos y lo volvemos a unir al estómago. ¿Ah? Básicamente hacemos unos pequeños estomas en la pared abdominal, unos pequeños cortes. Levantamos lo que es la lengüeta de la parte derecha, donde está la región pilórica, y las cruzamos hacia el hueco que hicimos en la pared, lo pasamos nuevamente y hacemos la lengüeta para quedar adherido. Esto se llama por cinturón. Y después tenemos por último la gastropexia circuncostal, que es la misma técnica, nada más que en vez de pasar la lengüeta que levantamos a través de las incisiones del músculo, lo hacemos transvertebral. Entonces nos da mayor firmeza. ¿Estamos? Y en los perros muy viejos, es válido también, aquellos perros que uno sabe que no va a volver a operarlo, la unimos a la línea media cuando suturamos el plano interno, cuando hacemos el plano muscular, que agarramos el plano muscular, lo agarramos conjuntamente con el estómago, es decir, agarramos el cuerpo del estómago al área de incisión y queda agarrado ahí de por vida. Si es un perro, supóngase un perro de 2 o 3 años, entonces va a entrar más a cirugía, una forma de hacerlo y en forma rápida es cazarlo y meterlo conjuntamente con el cierre de la herida quirúrgica. Bueno, los cuidados postquirúrgicos, es severo, lleva varios días de internación, de 3 a 5 días. La comida, algunos recomiendan a los 2 días, otros recomiendan después del 4º día. La tendencia moderna ahora es que apenas puede alimentarse, por lo menos que al principio a las 12 horas esté ingiriendo agua, y después a las 24 horas se le empieza a dar pequeñas papitas. Acuérdense de monitorizar el corazón, siempre mantengan terapia de mantenimiento, el antibiótico y protectores de mucosa. Las complicaciones que puede haber son muchas, la más común es esofagitis, que va a llevar bastante tiempo tratarla, ya sea por el paso de todas las ondas y por las complicaciones de reflujo que ha tenido, el esfuerzo que ha tenido, y si ha tenido una esofagitis previa, se resiente más el perro.
la gastritis, que supone, por lo tanto, tienen que trabajar estas dos cosas, y sobre todo en aquellos perros que ustedes sospechan que el sistema vegetativo no funciona bien, bueno, más allá del cambio de dieta, del cambio de alimentación, de lo que es el comportamiento animal, usar cisapride, que es un procinético por vía o reliberan para mejorar la motilidad gástrica. Bueno, con eso terminamos lo que es la exposición de dilatación gástrica. Hay mucho material escrito, las técnicas han variado con el tiempo. Yo creo que hoy por hoy lo más crítico es el punto justo para operarlo, pero cuando se opera tienen que ir siempre lo mismo: recolocación, ver la viabilidad del estómago en la pared estomacal, elegir una técnica para gastropexia que ustedes estén familiarizados y que se hagan a la mano para hacerlo siempre igual, por lo tanto van a mejorar los tiempos quirúrgicos. Elijo una técnica para desarrollarla, y evalúen el vaso si hace falta realizar la esterectomía. Yo en las últimas 5 intervenciones de dilatación gástrica no saqué el vaso, lo que sí hago es la gastropexia y los perros están bastante bien. Antiguamente nos hacían sacar el vaso, por eso lo cuento que hoy el vaso no se toca si no es necesario. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. No sé si queda alguna pregunta que le pueda contestar. Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. Chau, profe, hasta la semana que viene. ¿Todo Chao, bien? profe. No tengo Chao, micrófono. profe, nos vemos. A ver el chat que dice. A ver, vamos a contestar el chat, porque no podemos. Bueno, chau. Bueno, bien, nos vemos.